Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de las aventuras de la espada y hoy cambiamos de tercio. Llevamos demasiada guerra de independencia, llevamos demasiados tercios, valga la redundancia, y mucha Segunda Guerra Mundial y creo que nos debemos de ir de vez en cuando a los pilares básicos que crearon esta gran nación que es España. Y es cuando España empezó a ser una provincia de la República, no Explica de la monarquía, lo de esa la monarquía de la que monarquía. hablaba Gladiator, ni de ni del imperio, sino que empezó a ser provincia, varias provincias en una época anterior. Y hubo una época convulsa en la cual alguien pues actuó de una manera altamente extraña para la época, más próximo al siglo XIX, al siglo XX, que al siglo I antes de Jesucristo. Y para hablar de todo eso, pues tenemos aquí con nosotros a eso que dicen de un refutado historiador, y nunca mejor dicho, porque en este caso es verdad. Tenemos a Paco Romeo. Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bien, un poco acatarrado, espero que no me dé ningún ataque de tos, pero bien, muchas gracias. Bueno, Paco, yo hago unas entrevistas un poco extrañas. Y entonces, lo primero que le pregunto a la gente es aquello de, bueno, Paco, pudiendo haber sido ingeniero de caminos o naval o haberte dedicado como bombero o policía, ¿por qué te metiste a historiador? ¿Qué es eso que dentro de ti se revolvió y te dijo, vamos a estudiar nuestro pasado y además, por lo que yo sé, vamos a estudiarlo muy seriamente? Bueno, pues no sabría decirlo francamente y te voy a ser totalmente honesto. Yo, antes que historiador, soy arqueólogo y realmente la primera decisión de dedicarme a la arqueología fue por motivos tan poco científicos como que me lo pasé muy bien en la primera excavación. Me lo pasé fantásticamente con 17, 18 años, irse a picar a mitad al medio del monte con un grupo de otros 20 chavales, me lo pasé divinamente y dije, yo por aquí. Y como buen aragonés, seguí y al final, pues sí que es cierto que algo toca en la vena profunda, y llega un momento que te apasiona totalmente esta profesión, sí. La verdad es que la arqueología en España, eh, a un nivel como el que tenemos ahora, es relativamente moderna, porque la arqueología prácticamente ha empezado a ser un poco popular a partir de los años 70, 80, incluso cuando hablabas de arqueólogos te refería, o sea, cuando el estudiante como yo en su momento hablaba de arqueólogos, pues se iba como referente a Schulten o se iba como referente un poco después sobre todo a ingleses, a autores ingleses que habían hecho arqueología. Pero en España, mm, digamos que Paco Romeo pertenece a las primeras generaciones serias de arqueólogos, ¿no? Bueno, mira, realmente cada época tiene lo suyo y en España ha habido grandes arqueólogos a comienzos del siglo XX. Aparte de Adolf Schulten, que el hombre se vino por aquí a trabajar pues a comienzos de siglo, teníamos gente como Juan Cabré o Bosch Gimpera que para los medios que tenían pues escapaban bastante bien, bastante bien e incluso excavaban mejor que en otras partes de Europa, que es, tenemos que quitarnos ese complejo que tenemos en España de que si fuese bueno aquí iba a estar. No, no, teníamos excelentes arqueólogos, pero claro, había los medios que hay ahora. En el libro lo comento. Ahora mismo los arqueólogos disponemos de unos medios en la palma de la mano con un teléfono móvil que hace 20 años o 25, cuando yo empecé la profesión, eran absolutamente impensables, era ciencia ficción. Entonces, pues claro, nos aprovechamos ahora de esta tecnología y los resultados son fantásticos, pero yo siempre le saco la cara a los grandes pioneros de la arqueología española. Lo hicieron muy bien con los medios que tenían. Bueno, yo soy de esa misma opinión. La verdad es que
si algunos nos hemos metido en este mundo de la historia y nos hemos metido también muy poquito, pero algo hemos tocado el mundo de la arqueología, ha sido precisamente por esas pocas pero interesantes estrellas dentro del mundo de la historia y sobre todo de la historia antigua. Se ha referido Paco Romeo a su libro, a un libro reciente en la editorial Almuzara, que es La Guerra de Sertorio, bueno, para el gran público a lo mejor Sertorio es muy desconocido, pero Sertorio fue un hombre que estuvo a punto de cambiar la historia de España, ¿no? No solo la historia de España, la historia de Roma, que sería tanto como decir la historia de Europa actualmente. Realmente es una figura hasta cierto punto bastante desconocida porque ha sido una figura muy manipulada ya desde la antigüedad. En el libro analizo este tema porque Sertorio, que era un excelente militar, un excelente estratega, era una persona además que se había hecho a sí misma, no venía de una buena familia, era un homine novi que se decía en la Roma antigua, es decir, una persona que no era ciudadano romano de rancia abolengo. Pues eso sirvió para construir a su alrededor un arquetipo que muchos otros autores, no solo antiguos, también recientes, por ejemplo Sulten, pues utilizaron y amplificaron, ¿no? Eso no es un demérito para Sertorio. Sertorio fue un excelente militar y un excelente estratega. Y un poco abundando en lo que decías al comienzo, sí que se adelantó a su época porque estableció una serie de tácticas, más que estrategias tácticas, a lo largo de los más de 10 años de guerra que hubo aquí en la península ibérica entre el 82 y el 72 antes de Cristo, que realmente se tendrían que estudiar ahora en las academias militares. Hasta donde yo sé, es uno de los primeros que diseñó lo que ahora se llama defensa en profundidad o defensa elástica, y uno de los primeros que hizo campañas que realmente podían definirse como un blitzkrieg de Guderian, ¿no? O sea, es un personaje muy, muy interesante. Bueno, deducimos que el trabajo de Paco Romeo con este libro ha sido exhaustivo porque ciertamente lo que él comenta, bueno, mis habituales oyentes ya saben que yo he sido militar y siento tener que decirle a los oyentes y a Paco Romeo que yo jamás en las academias militares, y he sido alumno y luego he sido profesor, hemos hablado de Sertorio absolutamente para nada. Y es uno de Mm. los grandes olvidados, igual que muchos otros generales son olvidados, generales o no necesariamente generales, porque hay grandes tácticos y grandes estrategas también, Sí, que sus libros están por ahí, sus libros son fuente de inspiración para muchos militares y a lo mejor no han pasado el grado de capitán. De todo hay en la viña del Señor. O sea de que ahí todo. estamos. Paco, Mm. ya sé que tengo que hablar de tu libro, pero no tengo muchas veces la oportunidad de hablar con un arqueólogo y entonces em, me gusta preguntarle cosas de lo suyo. ¿Qué fue Por antes? supuesto. ¿Estudiar? O sea, ¿la arqueología te llevó a la historia o fue un sucedáneo o un secundario de haberte metido en el tema de historia? Es decir, ¿qué es más importante? Ya sé Sí. que te consideras más arqueólogo que historiador, pero qué te llevó a qué te llevó? Mira, la arqueología me llevó a la historia. La arqueología es una técnica para hacer historia realmente. Soy arqueólogo de profesión, pero también me considero historiador porque yo entiendo que la arqueología no es un fin en sí misma, la arqueología es un método para averiguar datos con el cual conformar la historia. Y además esto es un tema, y a mí me encanta la semántica y la precisión en los términos, ¿no? Que abordo en mi libro. Yo diferencio entre pasado e historia, que no es lo mismo. El pasado es lo que ocurrió. La historia es lo que contamos de lo que sabemos que ocurrió. Entonces, la historia tiene el corte y el perfil del historiador que la escribe, ni más ni menos. Y esa es una cosa que yo también reivindico en mi libro, que es decir, esta es mi historia, esto es lo que yo pienso.
Y me puedo equivocar, pero para eso está el método dialéctico en la historia, el método de Hegel. Tesis, antítesis y síntesis. Esta es mi tesis, yo estaré encantado de recibir una antítesis y así se avanza en la historia, así se va ahondando en el conocimiento de nuestros ancestros. O sea, que sobre eso ningún problema. Pero bueno, como te decía, yo primero fui arqueólogo y de la arqueología pasé a la historia, porque, como te decía, entiendo que ese es el fin de la arqueología, hacer historia y no quedarse en lo que es un análisis de materiales, un análisis de un yacimiento, un análisis parcial de lo que sea. No, tenemos que ir más allá, tenemos que ir más allá. Yo siempre me gusta meter un poco los dedillos al entrevistado Sí, sí, adelante. y el tema de la historia, no vamos a abandonar ni la arqueología ni la historia. El tema de la historia, sobre todo de esa época, en la que la mayoría de los historiadores, curiosamente, pues no son romanos, sino griegos, o sea, hasta prácticamente el imperio, la mayoría de los historiadores son griegos, suelen ser gente que ha sido capturada, convertida en esclavo, al final se convierten en personajes cultos que acompañan a los políticos que se creen que son militares, pero que si no fuese por los lugartenientes que tienen normalmente, en el caso de los romanos, muchas veces gracias a los primos pilum, o sea, las primeras lanzas de las legiones, no perdieron muchas batallas. Y me da la ligera impresión de que el gran problema que tiene el historiador, y más en tu caso como arqueólogo, es que el historiador del siglo I que cuenta lo que sea, en definitiva es un empleado, es un trabajador normalmente del general que ha ganado esa guerra. Con lo cual, mi experiencia particular ahora mismo es que, bueno, si ganas, eres genial, y si pierdes, es que hacía mal tiempo, la logística falló, el enemigo hizo algo inexplicable, resulta que la información era muy mala, etcétera. Y creo que eso, sobre todo yo siempre pongo de ejemplo la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica es genial en todos esos aspectos porque los romanos van siempre, el báculo, Escipión, el báculo de Roma, va siempre de aquello de Aníbal es el mejor general que se conoce, pero yo le he ganado, ¿no? Y quizás ese sea el gran problema cuando trabajamos con historia como la de Sartorio. Sí, sí, no, sin duda. Pero en este caso está muy calibrada ya esta problemática. De hecho, sabemos que había ya en la antigüedad dos corrientes básicas, una que era prosertoriana y otra que era antisertoriana. La prosertoriana estaba encabezada por escritores como Salustio, que sí que tenían una, una procedencia más de ese entorno de hombres nuevos, de homines novi, de gente hecha a sí mismo, y la antisertoriana pues venía sobre todo de mano de Tito Livio en su Aburbe Condita. Sin embargo, Tito Livio da datos más concretos y más exactos. Todo esto, lo primero que tenemos que hacer es hacer un ejercicio de honestidad, pasar la criba y someter todo a una duda metódica y razonable. Es decir, vamos a ver, cuando nos dicen esto, ¿realmente fue así o es un sesgo partidista? Entonces, tenemos que confrontar esos hechos, confrontar las fuentes entre sí y ver lo que sale. Y es lo que yo he intentado, es lo que he intentado hacer en este caso. Porque es cierto, como decías, que la historia la escriben los vencedores. Y hablando de la Segunda Guerra Púnica, pues mira, si yo te pregunto cuántos historiadores púnicos recuerdas, me vas a decir que ninguno. Ninguno, exactamente. Ninguno. Yo tengo noticias de dos historiadores que sé que utilizó Tito Livio, porque estaban sus escritos en el Tabularium de Roma, pero sus libros están más que perdidos. Esto es lo que se llamaba damnatio memoriae, ¿no? Mm. Los vencedores arrasan y yo tengo la razón con todo. Y además hay que tener mucho cuidado porque esto de las fake news tampoco es nuevo. Como bien sabrás, Roma decide entrar en guerra con Aníbal. El casus belli de la Segunda Guerra Púnica es el asedio a Sagunto,
porque los romanos decían que había vulnerado el Tratado del Ebro del 219, que decía que del Ebro para arriba era para Roma y del Ebro para abajo era para Cartago. Bueno, pues los romanos tuvieron los santos de decir que Sagunto estaba del Ebro para arriba y por eso empezó la Segunda Guerra Púnica. Y tenían un conocimiento geográfico perfecto. Esa es una de las cosas, además, que insisto en mi libro, porque una de las cosas que he hecho ha sido intentar reproducir la imagen geográfica que tendrían en Roma de la península ibérica. Y todos movimientos de tropas y movimientos estratégicos, pasarlos a un soporte gráfico, a ese mapa, con esta concepción romana de la península ibérica. Porque yo recuerdo de estudiante que cuando leía los libros de, pues empezando por Sulten, las Fontes, Hispaniae, Anticae, etcétera, etcétera, yo decía, pero esta gente va de un lado para otro, hace unos quiebros rarísimos, este giro no lo entiendo. Esto cuando lo pasas a la concepción romana de la geografía de la península ibérica, que es diferente, se entiende mucho mejor. Se entiende mucho mejor. Digamos entonces también que tu libro sobre Sertorio eh, es una especie de libro de geografía, en el sentido de que nos sitúa en un contexto real, porque como tú muy bien has Sí, sí, dicho, el concepto geográfico que tenemos, que hemos tenido hasta ahora, es horrible. O sea, muchas claro, veces correcto. se confunden, sobre todo el problema está en que se confunden nombres de lugares y no se contrastan. Em, Ese es otro tema, sí, la identificación de los lugares, eso ya es arqueología pura y dura y hay muchas veces que no tenemos una solución hoy por hoy. Yo ujú. soy un optimista patológico y pienso además que hay que dejar trabajo a los arqueólogos del futuro, ¿eh? No vamos a hacerlo todo ahora y ya llegará el día que sepamos el nombre de las ciudades y de, pues mira, Bélgida realmente está aquí y no es lo mismo la Bélgida de Tito Livio que la Bélgida que dice Apiano. Hoy por hoy no tenemos respuesta, pero sí que es cierto que lo que he hecho ha sido un esfuerzo para pasar a soporte gráfico todo esto. Incluso no sé si se podrá ver en pantalla, si lo acerco, pero Se lo ve que bien. hago es reproducir tanto el mapa con la geografía real y la geografía y la concepción geográfica que tendría Roma, que tendría unos mapas estupendos, porque en las campañas militares, tú que has sido militar ya lo sabes, la geografía lo determina todo. Si no conoces por dónde va a dar un río, por dónde pasar una sierra, pues vas muy mal. Es una información vital. Hay una Y cosa esta que es gente, básica, que es que el 50% de una campaña militar es el suelo que estás pisando. O sea, si desconoces el suelo, lo llevas mal. Si lo sí, conoces, pues tienes ventaja. Y el claro, conocerlo, yo entiendo que los romanos eran grandes geógrafos, grandes cartógrafos, y no hay nada más que ver en cuanto te pones a estudiar la situación de las ciudades nuevas que ellos crean, de dónde sitúan los puentes, dónde sitúan las calzadas, dónde sitúan los acueductos, que, vamos, muchas veces dices, bueno, ¿y esta gente en dónde tenía la maquinaria adecuada como un teodolito? Algo tan simple como un teodolito que entonces no existía y que hubiese, aunque tenían algo parecido, ¿no? Pero muy básico, sí. ¿no? Y bueno, pues es básico y fundamental para ellos conocer el terreno. Y yo entiendo, y volvemos a tu libro, que tu libro quizá utiliza precisamente ese conocimiento del terreno para situar a Sertorio en esos desplazamientos que hace por la zona conocida de la península ibérica y que esos desplazamientos son los que ayudan a situar los diversos capítulos de cómo evoluciona las campañas de Sertorio contra los diferentes enviados de Roma, ¿no? Correcto, correcto. Hay veces que analizas el territorio, analizas los contingentes y dices, imposible, porque luego tenemos otro elemento que suele pasar desapercibido, pero que es esencial en cualquier campaña bélica, que es la logística. Hace poco estuve cenando con el general Pampolz
y hablábamos precisamente de esto, que Ujú. es que la logística es esencial. Fue antes del desastre de la Dana y de su nuevo empleo, ¿no? Hace ya un par de meses. La logística es esencial y los romanos la logística la tenían muy presente y sabían de lo complicado de perder las líneas de abastecimiento y de comunicación. Aún así, hay campañas en esta misma guerra de Sertorio. Hay otra campaña que realmente sería para estudiarla en las academias militares, que es una de las primeras campañas de Pompeyo, Neo Pompeyo Magno, que ya cuando llegó aquí tenía el Magno recién puesto. Cuando llegó aquí, Sertorio le dio para el pelo. Los tres primeros enfrentamientos, Sertorio ganó de largo. Y a punto estuvo de morir Pompeyo en un par de ocasiones. Pero cuando ya se reabastecen, cuando ya tienen cuadros logísticos mejor organizados, los dos generales que estaban luchando por Roma y por Sila, ¿no? Que eran Neo Pompeyo Magno y Quinto Cecilio Metelo Pío, cuando ya se organizan, Pompeyo hace una campaña increíble y se traspasa esa defensa en profundidad planteada por Sertorio, cruza todo el Valle del Ebro e inverna, pasa el invierno, con lo complicado que era eso, en la cabecera del Valle del Ebro. Pasando todas las líneas de defensa y embolsándose él solo. Y eso que parecía una locura, a la postre fue la llave que propició un cambio de fase bélica total. Y a partir de ese momento Sertorio empezó a perder la guerra. Es fantástico, es apasionante. Bueno, nos has contado en un minuto prácticamente la campaña de Pompeyo, lo cual es muy difícil. Bueno, sí, hay mucho más, hay mucho más. Fueron 10 años. Ya, Fueron ya, 10 pero lo has años. contado muy rápido y perfectamente entendible. Yo hay cosas que estoy completamente convencido que te cuentas en tu libro. Y es básicamente porque la mayor parte de la guerra, y sobre todo la parte decisiva de la guerra, está centrada alrededor del río Ebro, cuando precisamente cualquiera pensaría que la zona levantina hubiese sido mucho más importante para cualquier tipo de problemática entre los propios romanos. Y es el río Ebro, y además esto termina, todo el tema de Sertorio termina prácticamente en los Pirineos, cuando los Pirineos hasta ese momento prácticamente habían pasado desapercibidos en cuanto a lo que conquista de Hispania nos traíamos, ¿no? Sí, pero tiene una explicación muy lógica. Y además tiene mucho que ver con esa visión romántica de Schulten sobre la figura de Sertorio. Schulten, claro, era hijo de su tiempo, fue discípulo de Mommsen, que fue premio Nobel, Mommsen, el único historiador que ha sido premio Nobel en el siglo XIX, un magnífico historiador, pero era hijo de su tiempo. Escribió, si no recuerdo mal, el Sertorio lo escribe en 1929, aunque la primera edición española es en el 45. Bueno, pues Sertorio lo que defiende es perdón, lo que Schulten defiende es que Sertorio vino a la península ibérica a acaudillar a unos aguerridos y anárquicos indígenas. No, no, realmente no. Sertorio, dentro de la dinámica general de la guerra, de la primera guerra civil romana que enfrentó a populares y optimates, fue enviado a la península ibérica con 4 legiones de reserva por si acaso. La idea, el objetivo final de Sertorio fue en todo momento volver a la península itálica a restablecer lo que él consideraba la legalidad y derrocar a Sila. Ese era su objetivo primordial. Y para ir a la península itálica hay 2 vías, la terrestre y la marítima, como bien sabes. ¿Qué ocurre con la vía marítima? Pues que Sertorio había leído mucho también. La Segunda Guerra Púnica, todos los generales romanos se la sabían al dedillo. De hecho, el planteamiento de Canas lo repiten una y otra vez, ¿no? En esta guerra también repiten el planteamiento de Canas en un par de enfrentamientos, tantos unos como otros. Y en este caso, Sertorio sabía que la vía marítima la tenía muy complicada porque Roma controlaba el mar.
Yo, por ejemplo, siempre digo que, bueno, cuando Aníbal llega, hablando de la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal llega a Portas, ¿por qué se queda mirando y no toma Roma? Pues por una sencilla razón, que además Tito Livio la explica muy claramente. No pudo llevar material de asedio para tomar Roma, que tenía unas magníficas murallas y unas imponentes murallas. Y es un material, sobre todo lo que eran las balistas, las grandes catapultas, que no se puede transportar por tierra, que hay que transportar básicamente por mar. El transporte por tierra era muy complicado. Entonces él lo dejó en Cartago para que después le llegase vía marítima a la península itálica y tomar Roma. Roma, los romanos, que siempre han sido bastante listos, los tíos, lo que dijeron, vamos a cortarle los pies, el mar lo cerramos, el mare clausum para nosotros, y este hombre, Aníbal, se queda sin abastecimientos, con la logística cortada, ¿no? Por eso Aníbal no pudo tomar Roma, porque no tenía material de asedio, porque se quedó en Cartago, no lo pudo sacar de Cartago. Sertorio eso lo sabía, y sabía que la vía que tenía para llegar a Italia era la vía terrestre, y controlar el Valle del Ebro era necesario precisamente para abrir esa vía terrestre y pasar también por Galia, que pues parece ser que entabló de hecho relaciones diplomáticas con los pueblos galos del sur, por donde tenía que cruzar para ir a Italia, y toda su estrategia pivotaba y giraba en esa vuelta terrestre a la península itálica. Sí, porque tenemos que entender, y es muy importante, que no se ha producido todavía la conquista de la Galia. Julio César No, no, que va, no, no está todavía en que va. funcionamiento, le falta todavía unos añitos, ¿no? Y, Sí, y sí. entonces, porque el comienzo de la conquista de Hispania es precisamente cuando vienen los hermanos Escipión, es cuando empiezan, y bueno, de hecho, y curiosamente, la conquista de Hispania se termina después que la de Francia o la Galia, cuando en realidad, o sea, dura 200 años, cuando la de la Galia duró un par de decenios escasamente, ¿no? Pero en ese momento, precisamente Sertorio eh, no tenía la fácil posibilidad de ir a Roma por vía terrestre, porque todavía no había esas maravillosas calzadas que va a haber luego, y luego tampoco tenía muchas posibilidades porque aunque el río Ebro era navegable, tampoco creo que existían las posibilidades que existen luego cuando ya existe César Augusta, que es un gran puerto fluvial y que indiscutiblemente si hubiese existido las cosas hubiesen sido de otra manera. Tú hablas de una cosa muy importante y es el dominio del mar. Es que el dominio del mar sigue existiendo hasta ahora mismo. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los norteamericanos en el mar. Los rusos pusieron los muertos y los norteamericanos pusieron el control de la logística, que es básica y fundamental para cualquier guerra, por supuesto. Oye, es curioso porque hablamos de que Sertorio se viene con 4 legiones y por supuesto con todo lo que arrastra las legiones, porque la gente se piensa que el legionario es un individuo que lo lleva todo a cuestas, las mulas de Mario, pero todavía no hay Sí, mulas de Mario. no. Entonces, una legión arrastra una cantidad bastante fuerte de esclavos que sirven para muchas cosas, de carros que llevan muchas cosas, de mulas que llevan muchas cosas, es decir, eso es por un lado. Y por otro lado, esas 4 legiones de reserva no creo que fuesen muy fáciles de conseguir en el sentido de que prácticamente desde la Tercera Guerra Púnica, lo del servicio militar en Roma empieza a convertirse en un problema porque, claro, cuando un país pasa de ser, y considero a Roma como un país, no una ciudad-estado, sino algo más que eso, cuando empezamos a pasar de que trabajamos para comer a que hay unos excedentes que permiten que la gente viva bien, la gente automáticamente deja de estar interesada en irse a hacer el servicio militar. Y precisamente es la época de Sertorio cuando empieza a ser eso una cosa verdaderamente seria. ¿Eso influyó en esas campañas de Sertorio y de Pompeyo? Total, totalmente,
totalmente. Eh, uno de los grandes problemas que tenía Sertorio, y era consciente de él, y a la postre, yo pienso que fue el elemento que decidió o que inclinó la balanza a uno u otro lado, es la posibilidad precisamente de refrescar los contingentes y tener refuerzos continuos. Roma tenía esa posibilidad, Sertorio no. Sertorio, de hecho, cuando viene a la península ibérica, que es el 83, llega con 4 legiones, pero cuando Sila toma el poder y envía a uno de sus generales favoritos, Cayo Anioluzco, a que se cargue directamente a Sertorio, a que lo aprese o que lo mate, sabemos que Sertorio tiene que huir de España, de la península ibérica, de Cartagena, eh, según las fuentes, con menos de media legión. El resto se había disuelto, el resto de la legión, las fuentes no nos dicen qué había pasado, pero en un año se había perdido. Después sí que logra, sobre todo en el norte de África, volver a recomponer el ejército, vuelve a juntar sus 4 legiones, sobre todo con reservistas de Cayo Mario, que habían quedado en el norte de África después de las guerras sociales primero y civiles después. Es muy interesante porque al fin y al cabo todo es logística en una guerra, además tan larga y tan dura como fue esta, porque fue una guerra de desgaste. Esta no fue la típica guerra de enfrentamientos puntuales, campales, quedamos aquí, nos damos de tortas y el que gana, gana. No, esto fue una guerra de desgaste que pivotaba sobre los centros urbanos y bueno, Pompeyo, cuando el invierno del 77, que después de haberse comido un par de capones de Sertorio bien dados, se queda casi sin, sin dinero, que es básico también, y manda una carta al Senado de Roma con una frase terrible: Sertorio nos que el Tiberian quiteionen bastavimus ad interseccionen. Sertorio y yo hemos devastado esta zona de la península ibérica hasta la extenuación. Y eso lo vemos en arqueología continuamente. O sea, en todos los yacimientos, todos los poblados que estaban ocupados en este momento tienen un nivel de destrucción. Tuvo que ser algo terrible, porque no, sí que hubo grandes confrontamientos o enfrentamientos campales, pero sobre todo fue una guerra de desgaste ciudad por ciudad, calle por calle y casa por casa. Un proyecto de investigación que llevo yo también es el asedio en época sertoriana de la ciudad ibérica antigua del Cabezo de Alcalá de Azaila, junto con Fernando Quesada y Javier Moralejo, catedrático y profesor de la Autónoma, y ahí lo que estamos viendo es bueno, pues que se embolsó la ciudad, se hizo un cerco con un muro, en época sectoriana, repito, y se tomó la ciudad calle a calle y casa a casa. Ahí había barricadas en las calles. Entonces es un concepto de guerra totalmente diferente a lo que después sería la guerra civil ya con Julio César, la batalla de Munda, la batalla de tal. Son conceptos muy diferentes de confrontación. Me surgen cientos de preguntas. Ya, Claro, no ya, te ya las puedo hacer imagino. todas. Pero hay una pregunta que es que se me ha olvidado a mí al principio, y es el motivo por el cual, o sea, realmente cuál era el motivo ideológico que lleva a Sertorio a enfrentarse con el Senado romano y con... bueno, ya sabemos que Sertorio pertenecía a la clase plebeya, digámoslo así, o representaba a la plebe, mientras que el Senado estaba más por eso, por el Senado, es decir, por los que tenían la pasta y los apellidos, ¿no? Sí. No, a ver, todos estaban por el Senado, pero con posicionamientos distintos y al final una de las cosas que aprendemos los historiadores es que todas las guerras son económicas, ¿no? O casi todas las guerras son económicas. Te dedico un capítulo para intentar explicar esto y decir que las cosas no pasan porque sí, sino que no todo tiene un origen y una causa. Y me remonto a los hermanos Graco, al 133 a.C., las grandes reformas agrarias de los hermanos Graco, donde se empieza ya a polarizar toda la sociedad, y no hablo solo de
la masa política, sino de la sociedad completa romana, se polariza entre populares por un lado y optimates por el otro, es decir, entre gente más partidaria del pueblo y del reparto, por ejemplo, de la ciudadanía y de tierras a todos los ciudadanos, y los optimates, que eran los nobles y que era la facción dominante en el Senado, pero no todo el Senado era optimate, que fue un enfrentamiento que acabó en la Primera Guerra Civil Romana, y fue una guerra civil terrible. Entonces, la guerra de Sertorio es el epílogo de esta guerra civil. No es una guerra, es un epílogo de la guerra civil romana que adquirió una personalidad propia en la península ibérica porque se quedó muy circunscrita a este territorio, pero realmente era los últimos coletazos de esa guerra que enfrentó a romanos contra romanos, a populares contra optimates. ¿No? Y las causas hay que buscarlas ahí. De hecho, Sertorio es uno de los generales populares que retoman el poder. Bueno, es que podríamos hablar, en el libro lo digo, sintetizado en un capítulo toda la movida política en Roma del 133 hasta el 82, y esto da para muchos más libros, porque ahí hablo de Cina, hablo de Sila, hablo de Cayo Mario, hablo de todas las guerras, primero las guerras de los socios, las guerras sociales, entre Italia y el resto de los pueblos etruscos, samnitas, etcétera, etcétera, y después las guerras civiles, pues eso, que básicamente era Cayo Mario frente a Lucio Cornelio Sila. Y ha sido un ejercicio complicado, pero bueno, de ahí viene todo. Esta guerra realmente es la fase final de esta guerra civil romana. Pasa Esta que en la primera, península primera ibérica... guerra civil, pero esta guerra Sí, civil es sí. la que pasa como con las guerras carlistas luego del 19. Es, digamos, es una guerra que no se ha cerrado con una victoria clara o que la ideología que estaba detrás de ella no se ha cerrado y eso da lugar a las sucesivas guerras civiles que no se cierran hasta que Octavio No, es no. el que para el tema. Correcto, es que esta guerra es el comienzo del fin de la República de Roma. Ujú. Esta guerra lo que hace es polarizar todavía mucho más la sociedad romana y empezar a descomponer los mecanismos de autocontrol que tenía el sistema político romano hasta que ya se llega a los triunviros y desemboca en lo que se llama la Segunda Guerra Civil, que podríamos decir que es la misma que estaba larvada, ¿no? Realmente. Sí, o sea que nos encontramos que esta guerra, en definitiva, y aunque, aunque muera su protagonista principal de una manera un tanto extraña, ahora después te preguntaré, Mm. lo cierto es que pasa como con las guerras carlistas, que no se terminan de cerrar, incluso hay gente que dice que la guerra civil del 36 es la última guerra carlista, en parte, vamos, Sí, sí, es sí, una sí, opinión sí. de algunos Sí, historiadores, ¿no? Entonces sí, la sí. guerra, sí. No, no, perdona. No, que te iba a decir que la guerra entre Marco Antonio y Octavio al final es el epílogo de la guerra de Sertorio, trasladada 100 años después, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Digamos que no obedece a los mismos principios o a las mismas razones de corte ideológico, simplemente es una lucha de poder, sin más, entre ambos, pero realmente propiciada por la inestabilidad y el desastre que supuso esta primera guerra civil, que fue auténticamente calamitosa para Roma. Sin embargo, Destruyó toda la estructura de la República. sin embargo, Paco, yo Entonces, entiendo una cosa, yo es que me gusta preguntar, y entonces sí, sí, por Dios. entiendo que al final, aunque no sea Octavio precisamente un referente, no sería nunca un referente para Sertorio o al revés, Octavio lleva a cabo finalmente, Octavio y sus sucesores llevan a cabo finalmente lo que Sertorio que pretendía 100 años antes, ¿no? No exactamente. Mira, Sertorio era un romano muy romano. Era un Ujú. romano muy romano y de hecho también era muy crítico con Cayo Mario, con el jefe de la facción popular. Sertorio quería devolver a la legalidad Roma, el modelo de Augusto, que sería un modelo monárquico, entre Entre comillas, comillas, sí. es algo que en este momento, en el siglo I, todavía aborrecían profundamente
los romanos. Los romanos detestaban ese modelo porque enseguida lo comparaban con las monarquías helenísticas y las monarquías orientales. Y tanto Sertorio como sus oponentes, como Pompeyo y el general Metelo, solían hablar mucho del mos maiorum. El mos maiorum es, digamos, es un término para referirse a esa tradición secular de la República de Roma, donde las matres son matres, los padres son padres, la dignitas republicana, el hombre hecho a sí mismo, Catón, estas cosas, el mos maiorum, y ambos lo invocan. Y Sertorio era un romano y muy supersticioso y muy cuadriculado. Yo siempre digo que los romanos eran muy cuadriculados, eran casi alemanes en ese sentido, ¿no? Y pongo un ejemplo que además lo cito en el libro, porque a mí me divierte mucho. En el libro voy metiendo historietas también un poco para aligerar y tal. Y pongo el caso del general Pulker en la Primera Guerra Púnica, eh, que entabla combate naval contra los cartagineses, que los tienen encerrados en un puerto de Sicilia, cuyo nombre ahora se me ha olvidado, esto ya es la edad. Antes yo me acordaba de todos los No, pero puertos, pero ahora ya no. Entonces, los romanos eran muy supersticiosos y tenían uno de los ritos antes de entrar en combate naval, era que el Pularius, es decir, el sacerdote que se encargaba de los pollos ujú, sagrados, sacase a los pollos sagrados de las jaulas donde lo llevaban, jaulas que tenían que ser de bronce, les echaba grano en la cubierta y si comían, los dioses eran favorables y podían entablar combate. Si no comían, no. Esto tiene una razón. En un barco con la mar agitada, un pollo mareado no come. Entonces, la mar agitada no es conveniente para un combate naval en este momento con las tácticas de los trirremes, de las galeras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el general llamó al Pularius, echaron el grano, los pollos no comieron y el hombre lo veía todo clarísimo, los tengo arrinconados, estoy aquí desplegado, es que me los voy a merendar. Y dijo, si no quieren comer, que beban, y los tiró por la borda. Entabló combate, combate, quedó en tablas, no perdió, tampoco ganó, se quedó en tablas, pero cuando volvió a Roma fue ajusticiado por impiedad. ¿Mm? No por perder ni por ganar, por por infiel. impiedad. Entonces, Sí. los romanos eran muy cuadriculados con sus cosas y Sertorio era muy romano en esto. Entonces él quería volver a recomponer lo que él pensaba que era la legalidad. ¿Mm? Estamos hablando de romanos y romanos y romanos, pero el terreno no es Roma, el terreno es Hispania. Y en Mm, Hispania sí, vivían pueblos que habían servido pues ya en la época anterior, incluso a los cartagineses, habían servido a ciudades griegas y a otros ejércitos del Mediterráneo. Y precisamente cuando los romanos vienen a España, pues las tropas íberas no eran precisamente desdeñables. Y sospechó no, que que va. Sertorio aprovechó esto, ¿no? Porque hasta ahora no hemos hablado de eso, pero yo creo que No hemos hablado. la espina básica de su ejército era esa infantería y esa caballería íbera, ¿no? Incluso celta Ibera también. y celtíbera. Sí, sí, Mm. y celtíbera, sí. Era básica para él, porque como hemos comentado antes, él no tenía la capacidad de tener refuerzos ni refrescos procedentes de la península itálica ni de ni de ningún otro lado. Una vez que se recompone en el norte de África, que sí que alista o se integran con él muchos de los antiguos licenciados del ejército de Cayo Mario de las guerras sociales y civiles, pues Sertorio lo que tiene que hacer es buscar aliados entre los indígenas y aprovecho para decir que además esto ya casi es algo personal. Hay que olvidarse completamente del mito que se tiene de la guerra de guerrillas entre los celtíberos y los íberos, para nada. O sea, en concreto Livio, cuando habla de los celtíberos, de una campaña contra Fulvio Flaco, el 184 a.C., comenta que el ejército de 35.000 celtíberos que se enfrenta a Flaco, y lo derrota, por cierto, había dejado las tropas de reserva en un campamento detrás de sus líneas, forma en acies instructa, es decir, en líneas de combate,
y durante la marcha va cambiando la formación a cuña para desbordar, para romper el frente Mm. central y desbordar por los flancos. Entonces, si a eso le sumamos que estaban tecnológicamente mejor equipados que los soldados romanos, y eso también podríamos hablar largo y tendido, pero tenían un equipamiento bélico impresionante, pues estamos ante un ejército helenístico completamente desarrollado y plenamente consciente de lo que hacía. Entonces hay que olvidarse de esa guerra de guerrillas, también muy romántica y que sacó Sulten de la chistera, porque no fue así. Era un ejército muy bien formado, ya lo creo. ¿eh? Y Sertorio lo que hizo fue pues intentar concitar a su alrededor a todas estas voluntades pues para poder seguir para adelante. Él estaba convencido que en cuanto pusiese el pie en la península itálica, tendría mucha gente que ya vería la posibilidad concreta de derrotar a los optimates y se pasarían a su bando. Y de hecho, probablemente hubiese sido así, porque sabemos que tenía un epistolario secreto, una caja fuerte con cartas que continuamente cruzaba con gente muy importante de la península itálica. Me he quedado sin tiempo. Nos hemos Ya, liado y me he quedado sin tiempo. pues Pero tengo el no tiempo hemos justo. hablado de que, Sí. sí, que no hemos hablado, por ejemplo, que el primer empleo de Sertorio fue ser espía. Ah, no me digas, un James Bond de su época. Pues sí, con Cayo Mario. Cayo Mario lo llevó a infiltrarse tras la batalla de Arausio el 105 a.C. para infiltrarse entre los galos cisalpinos para sacar Ujú. información. Y Ah, entonces se vistió como ellos, se dejó barba, aprendió galo y estuvo infiltrado unos ah, mesecitos. pues de eso y de otras cosas me gustaría hablar otro día contigo, si no te parece mal. Ya, ¿Eh? yo encantado Porque de la hay vida. temas muy Mm. interesantes. Yo he hecho arqueología en Menorca, una arqueología muy diferente a la ¿Dónde? tuya, en Menorca. ¿Eh? ¿Dónde? Porque hay ¿Pero una dónde? cosa que son las taulas, que no tienen absolutamente nada que ver Sí. con los talayots, y con gente de ahí en Menorca muy interesada en eso, y también he hecho arqueología más moderna, de la época de la Guerra Civil y de la época de Isabel II. Sabes que en Menorca hay una fortaleza de Isabel II muy interesante, y luego hay un castillo, el de San Felipe, que ahora es Sí. visitable en los sótanos, pero cuando yo estuve destinado allí, cuando yo salí de la academia, fue mi primer destino. Ah, Y estuviste en Mahón, en en el Mahón, sí, puerto de Mahón efectivamente, en estarías. el puerto de Mahón. Y, Yo y estuve yo, excavando 2 años en Menorca. 2 años, ¿en qué zona? Pues en toda Menorca, desde Todas. Ciudadela, Mahón, Pero buscando Esmercadal, qué época trabajabas, ¿eh? qué época trabajabas. Pues sobre todo talayótico y romano. Talayótico y Romano, sí que es más cercano, porque las taulas, bueno, tú bien sabes Mm. que hay muchas opiniones al respecto, pero estamos hablando de que las taulas no es que sean anteriores, sino 1000 anteriores a los talayot, o yo entro en ese juego. Ahí tendríamos una entrevista interesantísima, interesantísima. Sí, sí, sí. Mm, Bueno, ya lo siento creo. decirte que hemos terminado, pero una última pregunta de un minuto. Yo voy por la calle, no sé, ¿conoces Madrid? Un poquito. Dime. ¿Sabes que había una librería que se llamaba San Martín, que estaba en la Puerta del Sol? Sí, se Sí, dedicaba a temas históricos, sí, básicamente, geografía, historia, sí, economía. Entonces yo sí, ahora sí. paso, ya no existe, ahora es algo de estas cosas modernas de comida rápida o algo así. Pero yo paso por Eh, la Puerta de San Martín, veo la vitrina, porque un escaparate antes se llamaba vitrina, y en la vitrina está tu libro. ¿Y por qué sí. entro en la librería y lo compro? ¿Por qué? ¿Por qué compro Bueno, tu pues libro? porque... ¿Eh? ¿Por qué compro tu Que libro? no te... Pues mira, porque si te gusta la táctica, la estrategia, la logística, los movimientos de tropas, el porqué de las cosas, el estudio, los perfiles psicológicos, ahí lo vas a tener todo y se va a entender mucho mejor una guerra que ha sido pues hasta hace poco prácticamente desconocida y malentendida. Emplazado quedas para continuar hablando. Siento tener que Muy bien, dejarte, cuando pero nos quieras, hemos quedado sin tiempo y sin espacio. Un abrazo, amigo. cuando quieras. Suerte con el Muy libro. bien.
Muchas gracias.